¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pistachos Bravo. Podcast. También agradezco estar acá. La vez pasada lamentablemente no pude contribuir o participar justamente en un debate tan interesante como que tuvo Yanina justamente con nuestra representante Así bioactiva en un ámbito electoral candente y que sigue candente, ¿no? Uf. Y que claramente el tema de innovación no podía faltar como parte de los temas que están dentro de la agenda pública, pero que claramente no parecerían estar dentro de la agenda de los partidos políticos, ¿no? Pero vamos a dejar eso un poco de lado porque el día de hoy tenemos un tema que es un tema vigente, latente. Pero permíteme saludar, Juan Ah, Carlos. perdóname, es que estoy un poco... Estás emocionado. Estoy emocionado ¿no? por volver, Claro, claro, lo noto. Nada, un gran saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Nuevamente estamos aquí para compartirles un tema interesante que ahorita Juan Carlos lo va a contar. A ver, Juan Carlos. Sí, gracias Yanina. Efectivamente, ¿no? El día de hoy vamos a conversar sobre cómo es innovar, pero innovar en el periodismo, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo que puede ser la innovación dentro del periodismo. Creo que todos los días las personas buscamos distintas fuentes de información de las distintas redes, más allá del el medio tradicional, físico, o más allá de ver la televisión o escuchar la radio. Ya estamos en una época completamente distinta, donde la información llega por distintos canales y entonces no es posible que hablar de periodismo en estos momentos o en el día a día si no hablamos ahora de las diferentes herramientas que permiten la innovación, entre ellas la IA, ¿no? Y Así otros. Y para ello Tenemos un gran invitado. tenemos, mejor dicho, un gran invitado, un periodista con más de 23 años de experiencia, ¿no? En temas políticos, legislativos, de investigación, judicial, policial, como que de manera transversal ha investigado en muchos de estos temas, ha sido director del grupo de Pensa, ¿no? Donde está Correo, Ojo el Bocón, ha sido editor de la audiencia en Convoca P, fundador del portal En Línea P, y ha trabajado también dentro de las entidades públicas, como por ejemplo el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, ¿no? Entonces, ¿por qué está aquí nuestro invitado el día de hoy? Porque es un especialista en el uso de herramientas justamente de esto, de la inteligencia artificial generativa, y para eso yo ahí te voy a tener la primera pregunta, porque el generativo es lo que todavía yo no entiendo muy bien, ¿no? Pero que justamente es parte de las herramientas para el periodismo y para el análisis del Big Data, ¿no? Entonces, sin más, quisiera poder presentar a Antonio Manco, que está aquí con nosotros. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias Juan Carlos, gracias Yanina. Muy feliz de estar acá en este espacio nuevo, espacio de innovación. Es un nicho muy bonito y me alegro de estar con ustedes. Qué bueno. Nosotros también nos alegra. Entonces, bueno, lo primero es, siempre comenzamos con un poco de reflexión, comenzamos desde lo más general quizás, ¿no? Para poder ir contextualizar cayendo. un poco, Claro, un ¿no? poco como... Sino conocer un poco cómo está los medios periodísticos ahora, actualmente, ¿no? Yo creo que no estamos, mejor dicho, tenemos unos medios totalmente distintos hace 10 años, como los teníamos, ¿no? Sí, Mucha claro. gente leía diarios y ahora no. Ahora, ¿qué leemos más? ¿Qué vemos más? ¿Cómo consumimos nuestras noticias? O sea, claramente, pues, hasta en los debates se ha hablado de que hay personajes que han crecido básicamente por la información que se da en TikTok, ¿no? Exacto, sí. Entonces, claramente la búsqueda de información, la búsqueda de contenido ya no está Casi en... el 33% de personas consumen información por medio de TikTok. Es increíble, ¿no? Claro, yo no ¿Dónde estoy... se quedan los medios tradicionales? Yo no estoy entre esos 33%, pero sé que justamente ese 33% muy clave en el día a día y sobre todo para poder transmitirles a este grupo, que generalmente es un grupo juvenil, ¿no? Diferentes mensajes, y obviamente si tú eres parte de una empresa, si eres parte de un grupo periodístico, si eres parte de una empresa que quiere brindar algún tipo de mensaje, eso no lo puede dejar de lado, ¿no? Exacto.
Y bueno, vayamos al tema justamente, audiencias. Sí, ¿Cómo claro. han cambiado las audiencias? Sí, bueno, a Antonio. ver, yo tengo la suerte de haber pasado por 3 momentos donde el periodismo cambiaba, ¿no? Hice la transición del papel a lo digital en Grupo Epensa, en Diario Correo, Diario Ojo, y fue complicado realmente porque tenías un equipo de redactores que solo escribían para una edición que venía al día siguiente. Para ellos no había inmediatez ni temas de coyuntura en ese momento, así que eso fue el primer reto. De hecho, eh, si bien la web y las redes sociales tenían un mismo nivel en alcance e impacto, en esta nueva etapa de las redes sociales, que yo más o menos calculo ha empezado a partir del 2013 en adelante, las redes se comieron a la audiencia de la web. Y hoy en día estamos hablando ya de una situación, de una diferencia notoria, ¿no? Recuerdo que más o menos entre el año 2016 la pelea era el famoso ranking de Comscore, donde aparecían todos los medios digitales y donde el comercio por ahí era el que lideraba con la República. Pero también estábamos los medios en que pugnábamos por mejorar la ubicación, porque también ese era una suerte de visor para los anunciantes, ¿no? Pero esto ha ido decayendo. Si en esa época veías a medios como El Comercio celebrando 20 millones de vistas, hoy en día el medio más visto, creo que es Infobae, en el último cálculo estaba en 6 millones. Entonces, estamos pasando justamente por esa crisis que algunos la han llamado así, de la visibilidad en web. Pero hay una oportunidad, porque yo siempre he dicho de que esta visión de medio de comunicación no debe limitarse solo a una web. La web no debería ser la bandera hoy en día de los medios, y lamentablemente para algunos lo es todavía, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento en el Grupo El Comercio había resistencias en sacar lo que iba a salir para el papel en la web al mismo tiempo. Luego esto varió, pero luego venían con que no, en el video vas a hacer un spoiler, no podemos hacer una campaña previa para, si no nos va a ganar el otro medio. O sea, había todo tipo de temores, pero finalmente lo que ahora funciona, y ya un poco hablando de TikTok, hablando de nuevas redes sociales, es estar presente en todos los espacios posibles, en web, en redes sociales, y ahora, ¿por qué no? Muchos estamos apreciando la forma como la inteligencia artificial está cogiendo algunos contenidos nuestros, ya no para visibilizar, pero sí de repente para que la marca esté presente, ¿no? Hay algo que nosotros tratamos de hacer ahora, hoy en día, bueno, ahora en mi actual espacio, en Andina, en El Peruano, también un poco, yo tengo poco tiempo ahí, pero estoy tratando un poco de visibilizarnos en los chatbots, porque el hecho de que te mencionen como fuente tiene un valor, ¿no? En algún momento esto de los chatbots va a variar porque es transversal. Hay algunas aplicaciones que están usando la información que viene de tu propia fuente, de tu propio medio en los chatbots, como también está el modo guía de búsqueda de Google, ¿no? Donde aparecen ahí las menciones a tu medio, que es algo también relevante y que va a tener su valor. Está todavía las recomendaciones del Discover que aparecen en las aplicaciones de Google, que todavía mucha gente usa. Y esto va cambiando. Entonces, la mejor manera de estar alineados y de aprovechar todos estos cambios es ver todas las actualizaciones del algoritmo. Yo, por ejemplo, paro bastante metido en el Google Search Console, que tiene cuentas en redes sociales, donde te dicen el algoritmo cambia, ahora se va a visibilizar más de repente el contenido utilitario, el contenido de servicios, o donde te dicen que copiar a otro medio no te favorece para nada, ¿no? Porque también tenemos esa crisis en los medios, ¿no? Todos hacen el mismo texto, la misma estructura. Exacto. Y al final cae tu calidad, ¿no? Y eso pasa porque es como una misma nota de prensa que la van, o sea, se va socializando, y por eso es cuando yo busco en Google, por ejemplo, UNESCO y el Estado peruano firman un convenio, sale como que la misma noticia pero repetida en distintos medios. Yo creo que los medios están apostando a la coyuntura porque es lo que más conexiones les da. O sea, si tú revisas los medios top en vistas, en web, ojo, te vas a dar cuenta que hay 5 que hacen lo mismo en cada momento. Hay un sismo y pone de inmediato la nota. No sé, el concierto de BTS, al toque ya preparan y sacan la entrada. Pero eso es tráfico en el momento, ¿no? Lo que hay que apuntar es al tráfico de calidad y al tráfico que permanece en el tiempo. Algo que hemos logrado, por ejemplo, posicionar en Andina, en El Peruano,
es que todos los meses las personas que trabajan en el Estado o también en algunas vinculados a OPDs y otros, buscan el cronograma de pagos, ¿no? Y no son pocos, ¿no? Entonces nosotros hemos posicionado... Yo estaba entre ellos. Qué interesante, qué interesante lo que todos los dice meses nosotros actualizamos Antonio. una nota que ya está posicionada, Claro. que se llama cronograma de pagos del Estado. Entonces actualizamos el mes, añadimos texto, añadimos contexto, y por supuesto siempre le metemos la parte utilitaria. Entonces ese link ya está posicionado en todo el año, y así como eso hay varios, ¿no? O sea, hace poco, por ejemplo, hemos trabajado hablando de innovación en un simulador de voto, ¿no? Es verdad, Sí, hago hace poco. la autocrítica de que nos dimos A cuenta ver, tarde. eso es muy bueno, la autocrítica Sin es embargo, muy bueno, sirve para avanzar. O sea, no lo preparamos con mucha antelación, sí lo habíamos pensado, pero nos faltaba como que un especialista en el manejo de la data, en visibilizarlo mejor. Así que logramos conseguir a uno de los chicos que preparara un poco más, consultara, y logramos hacer un simulador de votos. Trabajamos un poco el SEO para posicionarlo primero. Y logramos hacerlo, ¿no? Si tú buscabas simulador de votación, estaba en la primera ubicación, luego pasaba a la segunda, peleándose con la del comercio. Y mientras los demás medios tenían, pues, no sé, Transparencia, Idea Internacional detrás, nosotros solo teníamos a 5 personas que trabajaron contra reloj, ¿no? El equipo fue bastante eficiente en eso y se logró tener este sistema muy bueno, ¿no? Luego nos llamó el PNUD, luego la Unión Europea, así que nos auspiciaron, nos ayudaron un poco en la difusión y funcionó bastante bien, ¿no? Y al final hemos cerrado en más o menos 300,000 vistas, creo que en menos de un mes que lo lanzamos. Bastante trabajo. Y bueno, sí. de hecho que fue un buen logro, ¿no? Y sí me quedó una lección, ¿no? Todos los medios necesitan hoy en día un perfil al menos de programador periodista, ¿no? O alguien que maneje muy bien las bases de datos, ¿no? Porque hay muchas bases de datos que a veces están olvidadas, que tienen mucha información útil, ¿no? Por ejemplo, cuando hay becas, ¿no? Hay mucha gente que las busca, el tema de resultados de postulaciones en universidades nacionales, mucha información que está de repente contenida y que nadie la aprovecha, y nosotros como medio de comunicación, que si bien es un medio del Estado, tenemos que visibilizar también esa información. Sí, yo creo que es bueno en este momento puntualizar que Andina y El Peruano son medios oficiales del país, ¿no? Entonces ellos recogen información, la traducen y la comparten por impreso y también por web, ¿no? Eso es para puntualizarlo porque hay poca gente que todavía no sabe qué es, ¿no? Andina, de qué se encarga, de qué trata, ¿no? Y Antonio, viendo un poco o escuchándote un poco lo que has mencionado, yo he estado revisando algunas cosas y sobre el tema de la innovación en medios, ¿no? Porque muy pocos medios se atreven a innovar. Lo que tú mencionabas, la resistencia a probar, a cambiar, ¿no? Y la innovación, y acá hablamos de innovación, es parte, ¿no? El cambio es parte de la innovación. Entonces, yo tengo un recuerdo en Argentina, hace como ya 10 años más o menos, un poquito más, donde se hablaba justamente de la conexión entre el programador, el periodista, ¿no? En estos eventos, era el evento Hat and Hackers, me parece, que se realizaba en Buenos Aires, ¿no? Y ahí hablaba, mira, hace años, sobre que se tenía que trabajar en conjunto para poder crear, ¿no? Este tipo de plataformas, ¿no? De sistemas que puedan brindar información a los ciudadanos. Y justamente la innovación, encontré este contenido en la página de Álvaro Liuzzi, que es argentina, donde él entrevista a varios colegas suyos sobre qué es el tema de innovación dentro de un medio, cómo se hace, ¿no? Cómo funciona, es importante o no, ¿no? Y ha rescatado 2 de la periodista, a ver si lo pronuncio bien, Ellen Heinrichs, de Alemania, ¿no? Donde ella menciona que lo importante para un medio que quiere innovar es que sean oyentes empáticos de la audiencia, ¿no? Que recojan cuáles son sus problemas, ¿no? Para poder solucionarlos con información, con sistemas, plataformas, ¿no? Escucharlos, ser empáticos. Y otro, José Luis Orihuela, conocido, es un español,
él habla de que un medio innovador es un medio que no tiene miedo a transformarse, ¿no? Que es capaz de cambiar rápido y hacerlo con frecuencia, que persiste en la búsqueda de temas, enfoques y narrativas originales, distintas, creativas. Entonces, mira, la innovación también se presenta en este mundo de comunicaciones y es digamos, un factor que deben tener en cuenta algunos medios, ¿no? Y claro, como pero dice por ejemplo ahí Antonio, sí. de lo que dice ya me Antonio. cortaste. Mentira, No, Pablo, es que ya me... te encendió. Sí, claro. Lo que pasa es que Antonio justo está mencionando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las becas, ¿no? Becas 18 o las diferentes becas, se vuelve como algo de interés. O el tema del cronograma de pagos para un tipo de sector en específico. Los bonos, ¿no? Que se cobran. Y claro, por lo que tú mismo has mencionado de esta periodista alemana, hay esta necesidad no solo de escuchar o de informar de distintas maneras, sino de, entiendo, y ahí Antonio nos dirá, que parte de la innovación dentro del proceso de comunicaciones es como que recoger, ¿no? estos nuevos intereses o estos intereses latentes, ¿no? Como entonces, el tema de las becas. La pregunta sería, ¿cómo innova un medio de comunicación? Bueno, muy interesante el planteamiento que has leído y que también acá menciona Juan Carlos. Algo que yo he tratado un poco de aplicar ahora es ver la analítica desde dos visiones. No solamente el número, las vistas, la conexión, sino también hay por lo menos 3 factores que yo considero que son importantes, ¿no? Cuando sacamos un video y nos sorprendemos que tenemos pues 500.000 de vistas, también veo la retención, porque es verdad, el llamado hook o gancho te puede dejar pues ahí una ventaja de que te vean pues 20 segundos. Si no pasas los 20 segundos en un video de 1 minuto, simplemente no has estructurado bien tu contenido. Otro aspecto, ¿dónde está el público que te ve, ¿no? Hoy en día hay buenas herramientas y no me quedo yo solamente con las herramientas de Facebook o de TikTok. Por ejemplo, usamos mucho Metricool porque te da información adicional, ¿no? Respecto de tu audiencia. Y por ejemplo ahora recién, nosotros vemos siempre la búsqueda alta, pero hay una búsqueda intermedia. Y es ahí donde justamente, como te decía, encontramos necesidades de grupos pequeños o intermedios que nos pueden dar vistas, ¿no? Y todo eso suma, ¿no? Usamos, por ejemplo, ahora bastante el Google Search Console porque te permite detectar en un periodo de una semana, de 15 días o un mes, búsquedas que tú ni por acá que existían, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, cosas bastante simples y comunes como gas barato, ¿no? Digo un ejemplo por decir, como cosas mucho más complejas de becas para viajar a ciertas ciudades. Entonces, segmentando, encontrarás que mucha gente quiere irse a Estados Unidos, que es lo más común, pero también quiere irse a Europa y acá ciudades, y todas las que están en el centro, en el centro de Europa donde uno circula, Italia, España, Francia, y también hemos encontrado Australia. Entonces empezábamos a generar contenido más o menos que iba en esa línea, ¿no? Y ahí un poco para hablarles, de repente es un poco técnico, pero hemos hecho estos dashboards famosos que tú puedes entender la analítica en el Analytics o en el Search Console, pero hay que hacerlo también para tu equipo. Entonces trabajamos con el Locker Studio y empezamos a hacer dashboard para que el redactor que hace las notas diarias pueda ver pues que en tal periodo hubo una búsqueda y comienza a cruzar las palabras y por ahí surgen las ideas. Ahora, no necesariamente de repente un redactor que pues tiene algunos años de experiencia puede ver la luz en ese momento. Entonces, a partir de ahí, jalamos las búsquedas comunes y ahí, ya que es nuestro contenido, usamos este impulso de ver la manera de que con la IA nos surjan un poco más de ideas de las que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo que hay muchas búsquedas de temas de becas y yo pues tengo la base de datos de Pronavec, puedo hacer un match entre cronograma, cuándo salen estas becas, en qué momento sería ideal generar contenido para que fidelizar a esta gente, incluso ver la posibilidad de dónde está. Entonces hacemos una parrilla con un tiempo, con antelación. Por ejemplo, trabajamos eso con Beca 18, ahora hay algo de docentes que también vamos a hacer. Entonces nos anticipamos y ya hacemos contenido para redes, ¿no? Los copies y todo, y tratamos un poco de posicionar también en Google, porque la idea es esa, y encontrar visibilidad en web, también en redes sociales, porque ahora, como sabrás, TikTok, a pesar que no es un buen buscador, usa mucho la búsqueda de la cajita. Entonces,
Ahí sabemos que la idea es que los videos más visibilizados puedan aparecer, pero como es un tema nicho, Claro. es fácil meternos en esa red social, TikTok, porque nadie te va a hacer un video utilitario de becas para ciertas ciudades. Entonces, ya cuando los medios se dan cuenta, ya nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Entonces, Claro. trabajamos cosas de ese tipo, ¿no? Oye, pero qué interesante, Antonio, porque tú estás mencionando la innovación no solo para poder mejorar el producto o servicio hacia afuera, sino que has mencionado cómo se tiene que generar distintos tipos o usar distintos tipos de herramientas para que tu propio equipo pueda extraer la información de una manera mucho más, quizás más eficiente, o quizás poder darles hasta herramientas IA para que puedan generar ideas que las pueden tener en la cabeza, pero que quizás todavía no llegan a aterrizar, ¿no? Sí, hay a veces esta idea errónea. Hay gente que quiere dilapidar a la IA, incluso colegas, ¿no? No lo voy a negar. Pero algo que de repente ellos no entienden es que el uso de la inteligencia artificial, que al menos yo pretendo darle, o algunas personas con las que trabajo, no es que me hagan todo el trabajo, ¿no? O sea, Así a mí me ha funcionado bastante bien cuando yo le doy el insumo. A mí me ha funcionado bastante bien para estructurar una parrilla, para mejorar palabras, ¿no? Porque nosotros no sabemos todo al 100%, pero también lo bueno es que la IA se personaliza con cómo tú trabajas, ¿no? Por ahí una vez un colega me decía, oye, yo comparto mi cuenta con 3 amigos. No, invierte, hazlo tú, porque Claro, si porque no... si no es como un algoritmo, pues al final de cuentas Sí. ya no aprende de cómo tú estás trabajando, aprende de 3 personas. Claro, entonces un poco íbamos por ahí. Pero ahora, un poco para ahorrar, porque sabemos también que no todos tienen la posibilidad de comprar una cuenta de ChatGPT o, no sé, alguna otra. Hemos empezado a trabajar con agentes, ¿no? Voy a decir esto, no estoy rompiendo ningún secreto, porque ya lo he dicho Nos gustan los secretos. en exposiciones. Pero, por ejemplo, tenemos un agente personalizado que ayuda a crear guiones de video, ¿no? Para los chicos que van a explicar sus propios temas. Ahora, si tú vas a la gente, te puedes conseguir el link, entras y le dices, hazme un guión sobre la segunda vuelta electoral, no te va a responder, porque le hemos puesto requisitos previos. Primero, que uno tiene que colocarle un texto con una cierta coherencia, un texto del propio redactor en este caso, y en base a eso te responde. O sea, y si le das 2 párrafos o 3, tampoco te va a responder. Entonces el redactor, dueño de su propia nota, que le dicen, oye, haz un video sobre no sé, la interpelación o el voto de confianza del gabinete, o por ejemplo ahora, ¿no? Los temas de las dispensas de votación. Hizo su nota, que está en la web, que tiene 8 párrafos, lo coloca nuestro agente, y el agente ya está entrenado para hacer un guión al estilo de Andina. No solo es un guión escrito, sino es un guión técnico donde sugiere las imágenes de apoyo. Entonces, nosotros no estamos pecando. Lo que estamos haciendo es que simplemente adaptar el texto del redactor, que es formal, que es para web, a un lenguaje audiovisual, ¿no? Que por supuesto tiene que ser revisado, y por supuesto que no va a quedar tal cual, ¿no? O sea, obviamente el realizador, el que edita la pieza, por ahí le va a decir, oye, no, pero este apoyo no, mejor ponemos este. Y finalmente se convierte en un apoyo, ¿no? Y nos ha ido bastante bien. Porque también otro tema que es importante en el tema de TikTok o redes sociales es cómo mantienes la atención de tu audiencia, ¿no? Y eso Importante. es mucho cerebro. O sea, si en los primeros 5 segundos hiciste un gancho, pero luego quieres retener, ahí es el reto complicado, ¿no? O sea, que la pepa la quiero dar a la mitad, al final, el gancho solo es un pedacito, doy todo al final. A veces hay gente que se va porque lo haces esperar mucho, o sea, así como intentando. Y ese Me ha encantado, perdón, me ha encantado, antes que se me vaya la idea, me ha encantado como, bueno, la palabra la pepa. En realidad, Es un la término pepa antiguo. es un término, no, es antiguo, pero muy propio del periodismo periodismo. peruano, ¿no? Sí, De repente, claro, yo para lo que he muchos, leído en de repente conversaciones muchos no en lo la catedral. entienden, la pepa es esa cosita, ¿no? Ese Esencial, pistacho. este pistacho, ese Claro. pistacho, ¿no? Pero lo que te iba a preguntar es, ¿ese tipo de, por ejemplo, de decisiones cambia por el tipo de audiencia y el tipo de red social? Sí, eso también es importante. TikTok sí es una red social que justamente trabaja muy bien con los ganchos. Quizás Instagram.
los cortos de YouTube también, pero el lenguaje en términos de otro tipo de público, que son los que ven los videos largos de YouTube, ahí sí puedes empezar con un gancho, pero mantener en videos largos, amplios, no sé, pues de 20 minutos, a tu audiencia enganchada es un arte realmente. Debe ser, sí. O sea, así como tienes gente creadora de contenido como, no sé, pues Luisito Comunica, o gente innata que sabe, que tiene detrás en el cerebro cómo estructurar su reportaje, o los editores de los canales de televisión muy antiguos que saben perfectamente cómo convertir un tema, estirarlo mucho. Ese arte es difícil replicarlo con la IA, pero créeme que es un valor importante que combinado con las nuevas tecnologías puede impactar bastante, ¿no? De verdad que es bien retador. Y por ahora, no olvidemos que el contenido corto, si bien engancha, si bien genera audiencia, no ayuda mucho a la monetización, porque en un video de 1 minuto 10 que le ofrezcas a un anunciante, probablemente una mención ayuda, pero los videos largos, los documentales, la reportería, los recorridos en lugares a los que nadie ha llegado, eso sigue teniendo un valor y retiene un montón, y eso paga más que un video corto, ¿no? Entonces, aquel que quiera monetizar para estas redes sociales con historias amplias, tiene todavía el espacio disponible, y ahí hay mucho espacio para innovar, ¿no? O sea, yo recuerdo, bueno, yo de niño he consumido mucha información y muchas noticias, y a mí siempre me han encantado los documentales que cuentan la historia del Perú, y he visto que mucha gente los ve, ¿no? O sea, se me dio el nombre ahorita del programa de Canal 7. ¿Los de cuál? ¿Los de Alejandro Guerrero? O... No, Canal 7. De una periodista que se me evita el nombre. Sucedió en el Perú. Ah, sí. Sucedió en el Perú, para mí es uno de los mejores programas porque está muy bien estructurado y tú te enganchas, ¿no? Y como son tantas historias de lo que pasó en nuestro país, tú te quedas impactado de lo que demuestra. Y yo he tratado un poco de analizar la audiencia, ¿no? Porque yo decía, no, de repente son gente arriba de 40, 50 años, pero no, encuentras a mucha gente joven que se engancha también a ese tipo de espacios. Y yo creo que, volviendo un poco a lo que estábamos hablando inicialmente, hay mucho de innovación y tecnología que te puede ayudar a impulsar el contenido, pero también el talento, la reportería, de ir a un solo sitio, a un sitio para comprobar que esto es real, sigue teniendo el valor. Y eso es lo que probablemente los medios de comunicación no entienden, ¿no? Yo siempre, a veces cuando hablo con alumnos o con compañeros o colegas, recuerdo cuando a mí me mandaban pues a los peores lugares a cubrir noticias, y si yo en esa época hubiera tenido pues una cámara buena, un celular, que no tendría de valioso grabado, ¿no? O la calidad de las imágenes en esa época no era buena, ¿no? Por ejemplo, ya que hablábamos un poco del trabajo de reportería, yo he estado pues en el Andahuaylazo, dentro ahí con colegas de diarios. Sí. He estado en el diseño de mesa redonda, he estado en varios espacios, y por eso que a veces veo que ahora hay una carencia en los medios de ese tipo de contenido que de repente tú puedes hacer cubriendo cosas que pasan, ¿no? O sea, a veces pasan hechos tan... Pero Antonio, ¿te refieres a una carencia en contenido o no, la carencia en la carencia de la sala de redacción, donde cuando ocurre un hecho preocupante en alguna región del país, todos los medios antes enviaban a su gente a cubrir. Ahora, y lo digo sin mentir, solo lo hacen 2 medios normalmente, el Canal 2 y RPP, que van al sitio. ¿Y esto ¿no? se debe a...? O sea, supongo que por los adelantos mismos ya no lo ven necesario, como dice Antonio. O porque ¿no? tienen gente que está ahí, o porque vino alguien de redes sociales y ya grabó el momento. Creo que es más por ese lado, ¿no? Y no se dan el trabajo de ir a buscar la verdad, ¿no? O sea, y no solo la verdad, sino a desarrollar la noticia, ¿no? Y creo que eso genera en la gente, en la audiencia, cierta desconfianza también, ¿no? Porque la información que te brinda esta persona, que no es necesariamente periodista, no está 100% verificada. Entonces, poco a poco, los mismos medios, utilizando estas estrategias, ¿no? No sé, pues disminuyen su confianza en la gente. Entonces se hace un círculo, ¿no? Que finalmente termina en una aprobación pues bajísima, ¿no? Y tú al inicio dijiste algo importante, que es una data del Digital News Report, que el
33% creo Sí. de peruanos se informan por TikTok. Y eso Cierto. pasa porque justamente el periodismo ciudadano, bueno, ha crecido, se ha incrementado, que no es necesariamente periodismo, porque que no he visto Ajá. en las transmisiones en vivo Claro. en TikTok, ¿no? Cosas Bueno, muchos bastante hablan de la terribles. crisis del periodismo, ¿no? Yo O sea, más hablo de la evolución, el cambio. Va a haber un cambio total, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Pero Antonio, ¿tú considerarías que eso es como decir el lado feo quizás de la inmediatez? O sea, la idea Sí. de haber generado tanta facilidad de poder generar noticias en distintas partes sin la necesidad de que sea el propio periodista, redactor que vaya. Eso sería como que lo feo de esta nueva... Sí, de hecho. Es lo feo, pero además se queda ahí muchas de las... Mira, un ejemplo que me acabo de acordar. En el evento del Super Bowl, Ujú. donde Ujú. estuvo Bad Bunny. Bad Bunny, un medio serio salió a decir de que Bad Bunny se acercó a un niño, quien supuestamente era un niño ecuatoriano, creo que había sido deportado, ¿no? Ujú, sí. Y todos los medios, Sí. incluyendo acá, repitieron eso. ¿Acá Perú? Incluyendo medios de acá. Ok. Repitieron eso. Y al final salió un medio de verificación de España, no recuerdo el nombre ahorita, que aclaró la información. Ujú. Y todos tuvieron que borrar o editar el contenido. Así es. Y Sí. eso obviamente desilusiona a la audiencia. Claro. Y no solamente fueron medios de Perú, fueron medios de Latinoamérica. Yo te diría que todos patinaron, ¿no? Sí, Entonces, y eso es porque justamente se confían y siguen la cadena sin un proceso de verificación. Pero Entonces, creo que también hay un tema importante, ¿no? Un poco cruel, pero importante, y que es preservar el modelo de negocio, ¿no? De los medios. Entonces, bueno, sí. tú quieres mantener tu diario, tu revista, tu semanario, ¿no? Necesitas, pues, conseguir, ¿no? El dinero. Entonces, esta información vende, atrapa, engancha. Entonces, más likes, ¿no? Más recordación, quieres consumirlo. Y yo creo que ese es el lado feo, ¿no? Los medios de comunicación tienen este modelo de negocio y que si no lo mantienen, se cierra, ya como muchos han cerrado, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, de hecho que sí, pero y además porque los ad servers se muestran al inicio, entonces se cumplió el objetivo de que la gente, aunque sea vea unos segundos del aviso, pero viene el desencanto de que cuando entran al video probablemente es un video ya repetido. Y bueno, debes haber visto un montón de clickbait en redes sociales hoy en día que ciertos gurús ponen, oye, ¿por qué no usas en Facebook, ¿no? Que ahora ya ha caído bastante en alcance? Famoso actor mexicano, querido actor mexicano, perdió la vida de un momento a otro, ¿no? O ese tipo de frases que enganchan. Tú abres la nota y cuando no era. entras, Cualquier cosa o menos era lo que uno decía el título. de otro país. Les pasa o mucho, sé. ¿no? Sí, Les pasa yo me mucho. emociono y yo soy el que le pone clic, entro y... No es. No. Exacto. Entonces eso tiene que ver también con preservar el negocio entre comillas. Sí. Pero, reitero, estamos también en un cíclico. Eso ya está cayendo. O sea, y la idea es que, yo pienso que la idea es que preservemos la calidad del contenido, desde la reportería, ¿no? O por qué no, espacios como la conversación, a diferencia del contenido que se puede generar enlatado que todo el mundo pone, o el canal de televisión que soltó un momento pico, conversaciones como esta tienen mucha importancia en las redes sociales porque te llevan a seguir una línea del diálogo, ¿no? Y porque, oye, quieres saber, te quedas enganchado. Y esto es no de ahora. ¿A quién no le ha pasado que se ha ido a conversar con varios amigos a un bar y han estado hablando de cosas y tú te enganchas? Porque, claro, es una conversación muy genérica que a algunos lo anima a decir o repetir una frase o a recordar un momento. Entonces, por eso que este formato está funcionando bien en YouTube o en otros espacios, ¿no? Y creo que por ahí también es un poco el lado que los medios quieren imitar, ¿no? Deben haber visto que medios grandes tienen su propio podcast. Bueno, medios, exacto, es una manera Hasta también de universidades llegar también. a este nuevo consumidor, pues, ¿no? Sí. Que todo lo quiere, la información que necesita a través del móvil y redes sociales. Claro. Por eso están, pues, los medios grandes, que hay pocos, en redes sociales, ¿no? Pero es interesante porque Antonio también menciona que, por ejemplo, de esta nueva inmediatez
hay inmediatez que desvirtúa quizás un poco la información. Y ahí la pregunta que yo le quería hacer a Antonio es, ¿tú crees que, por ejemplo, los lives podrían ser como no una solución, pero como que un contenido quizás un poco más rico, porque no es la inmediatez de copiar a otra persona, sino tener que exponerte a hacer un contenido en tiempo real, y eso demanda también de más? Fernando Llanos es un gran ejemplo de eso, ¿no? Sí, ese es un formato que se visibilizó cuando vino este conocido streamer, Speed, que empezó haciendo su transmisión en la avenida Tacna. Estaba en una Custer, ya empezó a transmitir en vivo, y como obviamente mucha gente peruana lo veía, se bajó y comenzó a caminar, ¿no? Subió por, no recuerdo el nombre de la calle, Girón Lima creo, y comenzaron a sumarse porque lo seguían. Y seguía caminando, llegó a la Plaza Mayor, lo recibió el alcalde, fue a la sanguchería, fue al teatro. Toda esa producción ha sido coordinada previamente, ¿no? Pero claro, la audiencia lo ve como algo novedoso, y además porque se identifica. Pero ese era un live, ¿no? O sea, era un en vivo. Y no es que te has quedado parado frente a la cámara, sino que recorres el camino, sigues lo que está ocurriendo de manera simultánea. Eso es lo que hace Fernando Llanos, ¿no? Yo lo vi en el debate, que estaba ahí con sus 6 teléfonos conectados, ¿no? Y transmitiendo en vivo. Entrevistando a los candidatos, y eso es lo que a la gente también le gusta ver, ¿no? Es un formato que innova, es un formato diferente. He visto por ahí que también algunos influencers lo están haciendo, pero hay para no solo hacer este tipo de cosas, no sé, de espectáculos, atractivas, ¿no? Hay para hacer mucho más, ¿no? O sea, yo creo que eso podría explotarse más el live entonces. Sí. Pero sí me parece interesante, porque como hace un momento tú hablabas de justamente de la pérdida de ir al lugar a conocer la noticia, quizás el live podría ser esta nueva manera de, ok, te voy a mostrar lo que realmente está pasando en este momento, y se puede sacar tus propias conclusiones en base a eso, ¿no? O sea, claro. Es que justamente antes, cuando pasaba un hecho, ¿no? ¿Dónde ibas primero? A RPP, porque sabías que RPP iba a llegar primero. Claro, pero ahora... un temblor, RPP. Claro, pero ahora ¿qué pasa? Cuando, no sé, pues, te enteras pues que hay un incendio en un sitio, ya tienes a alguien transmitiendo en vivo el incendio. Claro. Entonces, buscas el medio redes, literal es complicado que compita con ellos. Pero ¿qué es lo que no hacen los medios de comunicación? Mientras el espectador está parado a metros del incendio, el periodista tiene que llegar, buscar la información, entrevistar a los bomberos, no sé, sacar datos, historias de dentro, y eso es lo que realmente es el diferencial. Pero no solo eso, tratar en la medida de las posibilidades de cerrar la noticia, de concluirla. A veces te sacan de la comisión y no tocaste más el tema, ¿no? O de repente, o sea, la gente va a estar siempre con un celular y te va a registrar todo. Sí. Pero la idea es que tú llegues como periodista y cuentes la historia de otra manera, ¿no? Y eso es lo que creo que antes se ha tenido, ¿no? Yo he visto muy buenas transmisiones de gente en vivo en las calles o de periodistas. Y algunos todavía lo hacen bastante bien, pero creo que quizás hay que diferenciarnos. Un punto bien interesante de la calidad, ¿no? del trabajo de profesional, que es un periodista, ¿no? Necesita conocer sobre, o mejor dicho, entender, ¿no? a la audiencia, aprender a leer, ¿no? estos datos, ¿no? Para luego usarlos en beneficio de la creación de nuevas narrativas, ¿no? Es importante. Entonces, los nuevos periodistas, ¿no? necesitan desarrollar ese tipo de conocimiento, ¿no? Pero ¿qué está pasando con los alumnos, los universitarios que están yendo hacia estas carreras? Nosotros hablábamos hace un par de episodios atrás de que se están formando muchos periodistas. ¿Y qué decíamos sobre los periodistas? Se va a necesitar muchos periodistas, digamos, que hay oferta, ¿no? Parece que no. Entonces, ahí hay un tema bien crucial, ¿no? Quisiera yo bien crítico, ¿no? Justo para parafrasear lo que estás diciendo y para que Antonio nos diga, sería como que, como abogado del diablo, ¿tú crees que estos agentes de ChatGPT pueden llegar realmente a tener esta misma
este olor, este olfato periodístico que pueda reemplazar a los periodistas en sí? No, definitivamente no. Creo que no también. Por eso, yo decía, la reportería es algo que lo va a hacer un periodista. O sea, no lo puede hacer nadie más, así tengas el mejor algoritmo que esté en un lugar y que te detecte que detrás está esto o lo otro. Eso es imposible, ¿no? Encima dependes de una cámara que no tiene 360 ni nada por el estilo. Pero bueno, Pero, o sea, la mejor manera es que tú llegues al lugar, que averigues qué pasó, que encuentres un contexto, que busques una solución, si es un problema, si es algo de largo plazo, como antes habían, coberturas amplias de hechos de gente que se quedaba atrapada en una mina o cosas de ese tipo que la gente quería mirar en ese momento. Eso es otra cosa, es diferente. Pero yo creo que al menos esa función básica e innata del periodista de verificar, de contar la historia, no la puede repetir la inteligencia artificial, ¿no? Yo te hablo un poco de cosas repetitivas, ¿no? O sea, que hacemos a veces en una redacción, ¿no? Facilitar un poco la transcripción de los textos, claro. Esto que siempre trabajar en base a tu contenido, ¿no? O sea, la IA, te reitero, es un buen aliado, pero no suple tu trabajo, ¿no? Antes yo recuerdo que siempre paraba así, escuchando mi grabadora y transcribía. Ya eso ya fue, ¿no? Pero ahora pues la IA te transcribe todo de manera íntegra, lo revisas obviamente y eso varía, ¿no? Pero sí creo que los nuevos formatos están de la mano de los periodistas jóvenes a los que hay que formar a que sigan haciendo este trabajo de reportería, de verificación de datos, ¿no? Pero también que busquen nuevas formas de contar la historia. Estaba yo buscando la palabra exacta del formato de Llanos y de Speed, se llama IRL Streaming, que existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero que realmente es el... IRL Streaming, que es el desplazarse y no quedarse en un solo lugar, ¿no? Y contar no una, sino varias historias, ¿no? Por supuesto, reitero, eso debe estar previamente preparado, pero surge en el marco de, ¿no? Yo he visto incluso un influencer que lo hizo bastante bien el Día de los Muertos, de que se fue a un cementerio, no se me dio ahorita el nombre, pero hizo un buen trabajo desde la parte baja de, creo que Villa María era, y recogió historias de personas que bueno, visitaban a sus fallecidos. Y ahorita toda la gente debe estar buscando y lo hizo bastante bien. Entonces, pero me refiero a ese tipo de cosas que sí funcionan, y el periodista joven todos los periodistas creo, deberíamos aprender, ¿no?, a analizar o ver los resultados de nuestro trabajo, ¿no? La parte analítica ser autocríticos. Y no solo eso, sino ver la analítica. O sea, a veces tú dices, tuve 1000 vistas, pero si no te metes a ver qué hay detrás de esas 1000 vistas, de repente encuentras que todo corresponde a un solo patrón de tipo de público, y eso es muy bueno porque te permite ofrecer un contenido más nicho, más cerrado para ese tipo de público, ¿no? O cuánto tiempo me vieron, de repente te vieron 1000, pero te vieron el 90% del video, y eso ya es algo importante. Hay gente que solo ve esa cantidad de vistas y se desanima, ya no quiere hacer más. Pero realmente tienen que empezar a ver y a estudiar un poco la parte de la data y los indicadores que tienen la importancia, ¿no? El tiempo de permanencia, el CTR, que es muy, muy importante. También los comentarios siempre no está de más verlos, ¿no? Todo eso forma parte de un resultado que de repente a veces ignoramos, pero deja muchas señales para seguir haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero digamos, toda esa información es para la gente que crea contenido, ¿no? Que nos informa, ¿no?, a través de sus redes sociales. Pero ¿qué les queda a los medios grandes, ¿no? Bueno, acá en el Perú tenemos El Comercio, La República, nos queda el Grupo del Comercio tiene pues a varios medios, ¿no? Creo que es Perú 21, ¿no? Correo, Ojo. Trome, ¿no? El Popular, bueno, no sé si está Popular. No, Popular es de la República. Popular es República, ¿no? Y bueno, medios canales, ¿no?, de noticia, ¿no? Y bueno, está El Peruano, Andina, ¿no? Entonces, bueno, y uno que es un semanario de Hildebrand, ¿no? Entonces tenemos todavía algunos medios, ¿no?, que, digamos, tratan de subsistir, ¿no?, dentro de este modelo de negocio que ya está caduco, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves tú el futuro de los medios con todo lo que hemos mencionado, ¿no? De acá 5 años nada más, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si no tienes un soporte como la televisión o la radio, yo creo que eso va a ir decayendo, ¿no? Y yo le diría a los periodistas jóvenes que no se frustren, porque hay mucha gente que ha trabajado muy bien su marca personal, ¿no? Y hay gente que, como Fernando Llanos y otros, hacen muy buena producción y son ellos ahora los reales, los que tienen el real impacto, ¿no? O sea, yo veo a veces las cifras de la gente que trabaja esto y no solamente nos centramos en los streamers, o sea, hay mucha gente que produce muy buen contenido que no está en esos rankings porque no son mapeados, pero tienen millones de vistas, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes deberían un poco apuntar a eso, a emprendimientos, no solo propios, personales, grupales, ¿no? Yo creo que les puede ir bastante bien, porque son ellos los que conocen mejor que nosotros cómo reacciona el público, la audiencia. La audiencia, además, no solo se mide con la analítica de la que ya te hablé, sino la escuchas y la visibilizas con tu propia gente. Si estás en una universidad y ves que todo el mundo halaga tu contenido, bueno, algo hiciste bien y esa es una buena señal, ¿no? Empezando de ahí, pero de repente pues ya no fue solo tu universidad, fueron varias o un público mucho mayor, ¿no? Yo creo que alguien va a empezar a generar formatos nuevos, que es lo que siempre yo trato de ver, ¿no? Y vamos a tener buenas noticias ahí. Yo creo que también si los medios por ahí quieren subsistir, no es que te tienen que traer al mejor streamer a trabajar en su equipo. Yo creo que tienen que crear con identidad propia a sus influencers, ¿no? Y yo creo que debe haber muchos en redacciones, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Correo o cuando estaba trabajando en Ojo, había gente que trabajaba bastante bien el lenguaje comunicacional y tenía aquí en el cerebro un montón de información y datos, ¿no? Esos serían los ideales personajes para contarte historias, ¿no? Los que hemos trabajado en medios antiguos. De hecho, nos acordamos de aquella persona que a la hora del almuerzo te contaba todo lo que hacía, ¿no? Y te cautivabas por el trabajo de cómo era antes, ¿no? Entonces, no sé, yo veo muchas oportunidades, pero creo que Hay optimismo, entonces. no deberíamos perder eso, ¿no? O sea, dentro de un medio de comunicación debe haber muchos talentos que yo creo que no se visibilizan porque alguien no les quiere prender ese foquito o visibilizarlo, ¿no? Probar, ¿no? Sí, porque si no, no existiría la calidad del contenido que hacen. Es que, o sea, yo sigo pensando, yo cuando, por ejemplo, a veces estaba a cargo de algunas redacciones, el periodista hacía sus entrevistas y a veces ni las grababa. Entonces yo decía, pero ¿cómo no vas a grabar si el audio ayuda? O a veces, pero ahora hay gente que sí lo hace, ¿no? Oye, ya voy a entrevistar al presidente del BCR. No quiero llevarme en la cámara. Oye, consígueme un reportero. Entonces te visibilizas en la nota, en el video, o sea, yo creo que eso es lo que a veces falta, ¿no? Yo me preocupo cuando me entero de que han hecho una buena entrevista y el video es cortito, ¿no? Cuando pudieron haber grabado todo o pudieron haberlo dado en episodios incluso, ¿no? Así que por ahí quizás creo que habría una oportunidad o todavía tendríamos fe en que esto no va a sucumbir, pero creo que eso va a depender mucho de los que están arriba, de los que dirigen los equipos, ¿no? Porque a veces invisibilizan a buenos talentos. Interesante, ¿no? Porque justo ahí estás mencionando, así como ya a manera de ir viendo conclusiones, ¿no? Dentro de lo bueno que mencionas es que efectivamente estas herramientas te permiten generar como un brazo del cual poder colgarte para poder dar mayor impacto y conocer de mejor manera a tu público, ¿no? Pero que a la vez es interesante escucharte por toda la experiencia que tienes y saber que los nuevos periodistas, los nuevos reporteros tienen que saber que efectivamente todavía es muy cautivante el tipo de contenido que no dura un minuto, ¿no? Sino que puede llegar a poder conectar con ese público y hasta te podría decir que te pagan mejor, por lo que tú mismo has dicho, ¿no? Entonces eso podría ser como que lo bueno. Lo malo creo que es la inmediatez o la... No la inmediatez, pero quizás para mí como que la inmediatez relacionada a lo banal o a lo trivial o a lo repetitivo de una noticia sin darle mayor profundidad. Exacto, ¿no? Bueno, acá, Antonio, al finalizar el podcast tenemos una frase que es lo bueno y lo malo y lo feo de la innovación, ¿no? Bueno, acá hemos hablado del tema de la innovación en medios de comunicación. Bueno, mi resumen sería
básicamente que hay importante cantidad de datos, ¿no? Para poder analizarlos, hacer una lectura y atreverse a hacer cosas diferentes para llegar a la gente, ¿no? A estas audiencias que necesitan información verificada y de buena calidad para que puedan tomar decisiones, conocer lo que pasa en su país, ¿no? Bueno, eso no es ni bueno, ni malo, ni feo, sino es una conclusión mía, pero a ver, Antonio, así puntual y rapidísimo, ¿qué sería lo bueno, lo malo y lo feo del tema de la innovación en el periodismo o en los medios de comunicación? Bueno, lo bueno es que ahora hay muchas herramientas para generar resultados, ¿no? Lo bueno. Lo malo es que a veces uno depende de estas herramientas, ¿no? O se vuelve esclavo de las mismas, ¿no? Yo he llegado a ver chicos que piden una nota completa a una IA, y eso creo que es un grave error. O por ejemplo buscan información cuando todos sabemos que la IA depende de lo que está en internet, y no todo lo que está en internet es real. Lo bueno, lo malo, y creo que lo feo es que tenemos en este momento una desinformación multiplicada en los resultados de Google, ¿no? Yo he visto cosas, y hay un artículo interesante del País donde reseñan cómo se ha normalizado una historia relacionada al odio a los judíos por la IA, ¿no? Porque todas las IA daban una versión errónea no recuerdo ahorita el nombre de la historia, pero me preocupa que mucho de esto se normalice, que un fake news se normalice porque 2 o 3 medios lo dieron y porque 2 o 3 periodistas buscaron mal la información y se quedaron con una falsedad. Imagínate que de lo que hablamos hace un rato, que algo tan simple, ¿no? De que este chico al que confundieron en el Super Bowl, se hubiera quedado ahí en el aire. Hubiéramos tenido una gran desinformación o enorme. Ya me acordé, el nombre de la web es maldita.es, fue la que hizo esa revisión. Y encontró que era falso. Entonces, si se dan cuenta, eso es mi temor, ¿no? Que mucha desinformación siga flotando en la IA y no la detectemos, ¿no? Bueno, esperamos que los periodistas realmente buenos, ¿no? Verifiquen información, ¿no? Todavía hay en el país, así es que apelamos a... No, y además, por lo que dice Antonio, ¿no? Hay tanto diamante en bruto dentro de las propias redacciones que deberían más, ¿no? tener una segunda oportunidad o una oportunidad de evolucionar, o que se les dé esta oportunidad, porque ahí hay un montón de información y riqueza que sería pues extraordinario que pueda llegar a los demás, más allá que buscar en ChatGPT una noticia. Ellos lo pueden tener quizás hasta de una manera mucho más impactante o que puedan llegar, también. O empática, ¿no? Bueno, Juan Carlos, se nos hizo larguísimo, ¿no? Pero estaba entretenidísimo y creo que podríamos seguir. Sí, pero acá nos apagan la luz. No, y además es como dijo Antonio, ¿no? Esa idea de que cuando te vas a un bar y comienzas a hablar de un tema... Bueno, de acá saldremos pues a algún bar. Estamos acá en Bonilla, cerca. Solo un tip final. Vamos. Cuando encuentres que la IA... Yo, de hecho, hablo con vos con la IA cuando estoy apurado, ¿no? Y algo que yo sí hago, y creo que es un requisito, es que cuando tú sientas que la IA te da algo que no te cuadra, pedir que lo busque doblemente, ¿no? Y si te das cuenta que es un fake news o un dato falso, porque tú lo sabes como periodista, corrígelo, porque si no te va a quedar flotando ahí. Y o sea, como reportarlo. Claro, y obviamente como está personalizada a ti, ya no te va a dar esos tipos de errores, ¿no? Ser responsable con lo que haces. Sí, o sea, si interactúas con la IA, está bien, pero de hecho, si te dio una desinformación, dile que nunca más te la dé. Y de verdad, a mí me ha pasado. Adviértele. Claro. Amenázalo. O ten mucho cuidado a la hora de hablar no sé, de tal tema, o revisa bien los nombres. Exacto. Porque también, en fin, ¿no? Wow, hay muchísimo para conversar sobre eso. No, olvídate, sí, esta información que... Hay segunda parte de repente, ¿ah? A ver si Antonio nos acepta. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias por aceptar esta invitación y por toda la información valiosa y consejos súper valiosos para la gente. Y para todos ustedes, no se olviden de seguirnos en Pistachos Podcast. Ya en todas estamos las redes, por favor. En todas las redes, hasta en TikTok. Muy pronto haciendo nuestros envíos también, ¿no? También, obviamente, gracias a lo que nos ha dicho Antonio. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.